Ejemplo falso. Siendo válido, no corresponde con la realidad. El acero es un metal más denso que el agua. Todo objeto más denso que el agua se hunde. Un buque tanque está hecho de acero. Los buque tanques se hunden en el agua. Las personas que se ganan la lotería tienen mucho dinero. Juan tiene mucho dinero. Por lo tanto, Juan se ganó la lotería. Causa y efecto. Todo sucede por alguna razón. La causa explica por qué y el efecto explica lo que ha pasado. El frío por debajo de los 0 grados tiene como efecto la congelación del agua. El consumo de los alimentos tiene como efecto la nutrición de los animales y de los seres humanos. En la tierra de Lepanque, un joven tenía dolor de cabeza y no sabía qué hacer. Mientras caminaba a su casa, se encontró en el camino con un atleta quien le preguntó: ¿por qué tienes esa cara? Tengo mucho dolor, exclamó el joven. El atleta le aconsejó: si quieres que éste se vaya, lo único que tienes que hacer es correr rápido. Vas a ver cómo el dolor queda atrás. El joven no prestó atención y siguió su camino. Más adelante, un contorsionista le dijo que si se paraba de cabeza durante 1 minuto, el dolor bajaría a la tierra. Cuando estaba llegando a su casa, un curandero que pasaba por allí, al verlo afligido, le dio un emplasto de hierbas medicinales y le dijo que lo pusiera sobre su cabeza. Al seguir su consejo, el dolor desapareció. Autoridad. Son de una fuente confirmada e imparcial. Se debe tener en cuenta la experiencia sobre el tema de discusión, la relevancia del contenido con el campo de experiencia de la fuente, la confiabilidad de la fuente, así como el respaldo de la misma sobre la evidencia objetiva. Según reconocidos especialistas de la nutrición de todo el mundo, la dieta mediterránea, basada en el consumo de frutas, verduras, pescado y el aceite de oliva, es la mejor para llevar la vida sana e equilibrada. En el municipio de Quibdó, en el Pacífico colombiano, existe un caso serio de desnutrición, de acuerdo con los últimos datos arrojados por la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Verecundia. Es una forma de falacia, consiste en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. La mayoría de la gente apoya la pena de muerte, por lo tanto la pena de muerte es un buen método para combatir la delincuencia. Es que tú sabes más que yo, que he estudiado 5 años una carrera y llevo de profesor 20 años. Ambigüedad es cuando en un mismo argumento se emplean palabras o frases en más de un sentido. Muchos creacionistas afirman en contra de la teoría evolutiva que esta es solo una teoría y por ende no debería aceptarse como un hecho, confundiendo el significado que se les da coloquialmente con el significado dado en la ciencia. El argumento de las leyes naturales surgido por la influencia del Sir Isaac Newton, el cual afirma que las leyes naturales tuvieron que tener un legislador, confunde las leyes naturales con las leyes legislativas. Atinencia son aquellas argumentaciones que de algún modo faltan a la relación lógica entre los elementos del razonamiento, por lo que tienden a engañar. El discurso de Martin Luther King, que conmovió al pueblo hablando sobre el trabajo y la libertad, haciéndolo luchar por lo que creían correcto y sus derechos como ciudadanos.
Ya que ninguno de mis compañeros puede demostrar lo contrario, deben darme la razón y acordar en que existen los unicornios. Patrulla antiosos. ¡Ah! Ni un solo oso a la vista. La patrulla antiosos funciona de maravilla. Eso es autocomplacencia, papá. Gracias, nena. Según tu lógica, puedo alejar a los tigres con esta piedra. Ay, ¿cómo funciona? ¡No funciona! Ajá. Es una piedra inútil. Ajá. Pero no veo ningún tigre por aquí. ¿Y tú? Isa, quiero comprarte tu piedra. Ignoratia. Es una falacia que consiste en sostener la verdad o falsedad de una proposición alegando que no existe prueba de lo contrario, o bien alegando la incapacidad o la negativa de un oponente a presentar. ¿Puede probar sus servicios de inteligencia que hemos diseñado un plan para atacarles? Por supuesto que no, nuestra gloriosa nación ama la paz. Nadie puede probar que no haya una influencia de los astros en nuestra vida. Por lo tanto, las predicciones de la astrología son verdaderas. Ejemplo, es cuando se incluyen varios ejemplos que apoyan el argumento. Este tipo de argumento se apoya a su vez en premisas en la que se utilizan ejemplos que sustentan la afirmación o negación expresada. En mi barrio no todos apoyan a Uribe para presidente en su tercer mandato. Por lo tanto, es seguro que Uribe no ganará. El automóvil de Pérez es un Opel, modelo Corsa, recién salido de fábrica, pesa 300 kilogramos, tiene una potencia de 200 caballos de fuerza y consume 1 litro de gasolina por cada 10 kilómetros. Tapú pensaba en voz alta. ¿Podré trepar la liana? Si Calí y Manú lo hicieron, entonces yo también. El palabrero, al escucharlo, le contó la siguiente historia. Un conejo necesitaba pasar el río y vio en la otra orilla a 2 toros que acababan de hacerlo. El conejo gritando les preguntó: ¿está difícil la pasada del río? Los toros contestaron al unísono: no te preocupes, la corriente no es tan fuerte y tampoco es profundo, el agua solo nos llegó hasta el tronco. El conejo con confianza siguió su recorrido y cuando estaba en la mitad, la corriente lo arrastró, lo hundió y no volvió a salir. Tapú miró al palabrero y sonriendo le dijo: menos mal no soy un conejo. Calí y Manú tienen mi edad y físico, entonces no hay problema con la liana. Analogía es la forma más simple y comúnmente utilizada de razonamiento inductivo. Se fundamenta en la similitud de los dos elementos para concluir que otro elemento cuyas características son similares a la de estos dos elementos pueden también ser similares a esos. George Bush afirmó una vez que el papel de vicepresidente es apoyar las políticas del presidente, esté o no esté de acuerdo con ellas, porque usted no puede bloquear a su propio quarterback. Los seres humanos sienten dolor y gritan cuando se les golpea. Los animales gritan cuando se les golpea. Conclusión: los animales sienten dolor cuando se les golpea. En la que no se coma carne. La gente normal ama la carne. Si me invitaran a una parrillada sin carne, yo diría: ¡camarero! ¿Dónde está la enjundia? Quiero impresionar a la gente, Lisa. No vives de ensalada. 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 No estoy de acuerdo, pero la tonada es pegajosa. Populum es una falacia que implica responder a un argumento o a una afirmación, refiriéndose a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, en el lugar al del argumento por sí mismo. Ese músico debe ser muy bueno, ya que 50 millones de fans no pueden equivocarse. Esta marca es la marca líder en Europa, por eso deberían comprar sus productos.
Marge, quiero sacudirme el polvo de este pueblo miserable. Quiero explorar el mundo. Quiero ver televisión en un horario diferente. Quiero ir a centros comerciales exóticos. Estoy harto de los hot dogs. Quiero buena carne, pastelillos, quiero salmón, tacos. Quiero vivir, Marge. Déjame vivir, Marge. Déjame, por favor. Misericordia es una falacia que consiste en la manipulación de los sentimientos para sostener un argumento como válido. Padre, no me castigue por lo que hice. Recuerda que saco malas calificaciones en la escuela y eso me desanima. Señor juez, no debe condenar a mi cliente. Él ha tenido una vida muy dura y oscura. Además tiene esposa, hijos. Cualquiera se desesperaría por robar un poco de dinero. ¡Mi pistola! Lo siento, la ley exige un periodo de espera de 5 días para hacer una investigación. 5 días, pero si estoy enojado hoy. Si tuviera mi pistola lo mataría. Sí, pues no la tiene. ¡Mendigo mercachifles! Ad baculum es una falacia que implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, en la amenaza o en el abuso de posición propia, en otras palabras. Si no pagas tus impuestos, entonces te embargarán tu sueldo y tus propiedades. Por lo tanto, si no quieres verte convertido en un indigente, debes pagar tus impuestos. Si no usas tu cinturón de seguridad, la policía te multará. Por lo tanto, si ves un policía cerca, utiliza tu cinturón de seguridad para evitar ser multado. Falsa analogía. La falacia de falsa analogía ocurre cuando un escritor o un comunicador usa una analogía que hace una comparación pobre entre dos cosas con el fin de ilustrar un concepto o una idea. Las analogías concisas frecuentemente se usan con el éxito para ilustrar conceptos complicados o una parte específica de un tema controversial. Vamos a ver dos ejemplos de falsas analogías. Entonces, el primero: no cabe duda de que la guerra contra las drogas se pierde posiciones día a día. La inseguridad y violencia que ahora campean se relacionan en la pequeña medida con ella. Por ello es que crece la presión por buscar un camino alternativo. Es lo que han propuesto un grupo de expresidentes latinoamericanos, ninguno caracterizado por la demagogia ni por recomendaciones fáciles o altisonantes. Recientemente se les agrega un destacado economista de estos pagos. Entregan el peso de su nombre a la idea ya preparada y discutida de que legalizando algunas drogas, sobre todo la marihuana, podría descomprimirse la violencia al sustraer el negocio de las manos del narcotráfico. El segundo ejemplo: sospecho que muchos de quienes consideran inaceptable el acuerdo sobre justicia y víctimas suscrito entre las FARC y el gobierno, por la impunidad que supuestamente permitiría, son también admiradores de Mandela y la transición sudafricana. Esto es paradójico, pues es contradictorio admirar a Mandela y considerar inaceptable este acuerdo con las FARC. ¡Yujú! ¡Ya soy universitario! ¡Ya no necesito el diploma de la escuela secundaria! ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Ay, qué bonito soy! Causa falsa. 1. El viernes me internaron en el hospital, el sábado mi perro enfermó y el domingo murió. Y mi perro murió de pena porque yo no estaba con él. 2. Si se observan efectos climatológicos siempre que se realizan pruebas nucleares, se puede argumentar falazmente que las pruebas son causa de tales fenómenos. ¡Ay, un Jesús bailarín! ¡Ah, que la coneja tan fea y tan fea! Si esto de la internet tiene un uso, mejor que me digan cuál es. Si ha cometido un delito y quiere confesarlo, pulse sí. Si no es así, pulse no. Ha pulsado no. O sea que se ha cometido un delito, pero no quiere confesarlo. Una autopatrulla va en este momento a su casa. ¿Por qué? Y mientras espera, compre una gorra, una camiseta de policía. Tiene derecho a permanecer fabuloso. Pregunta compleja. Del mismo tipo de esta falacia se da cuando en una pregunta compleja se incluye una interrogante que lleva implícita una afirmación que, bien vista las cosas, aumenta las dudas. El primer ejemplo: ¿recuerdan cuando Enrique Peña Nieto vendió el petróleo mexicano a los extranjeros en la Financial Times? Preguntan con frecuencia los analistas y los políticos de izquierda. El segundo ejemplo:
Si fueras un repartidor de pizza, ¿en qué te ayudaría a tener un par de tijeras? Esta pregunta se habría sido hecha en entrevistas para Apple, al igual que la pregunta del limón. Están diseñadas para mostrar tus habilidades para poder resolver un problema de forma creativa. Petición de principios. La falacia petición de principios, también llamada petitio principii o argumento circular, consiste en un argumento en el cual la conclusión que necesita ser probada ya está presente en alguna de las premisas. En el primer ejemplo, cuando en las redes sociales me acusan de vendido al gobierno y traído a AMLO solo porque creo que Peña Nieto está haciendo bien las cosas, la prueba que se exhibe para probar mi culpabilidad es que Andrés Manuel me corrió de Morena, algo que no recuerdo que haya ocurrido, pero tuvo que haber sido así, ya que por algo los que nada saben me acusan de haber traicionado al movimiento. El segundo ejemplo. Tras 2 años de investigación, 2 jueces independientes han estimado que los culpables debían ser llamados ante un tribunal. Ad hominem abusivo argumentum ad personam. A menudo consiste en un simple y normalmente inmerecido insulto al oponente, pero también puede implicar la mención de fallos de carácter o acciones discutibles. El primer ejemplo, los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso porque los ecologistas siempre exageran. El ejemplo clásico es el de la discusión entre Quinto Cecilio Nepote y Marco Tulio Cicerón. El problema era muy sencillo. Cicerón había sido arbitrario al ejecutar a los rebeldes catalinarios. Nepote lo criticaba y quería llamar a Pompeyo para que recuperara el orden perdido en Roma. Cicerón era un romano nuevo, algo así como un nuevo rico de la época, sin alcurnia. Nepote quiso exponer ese hecho como si fuera un argumento, preguntándole quién era su padre. Cicerón, muy hábil orador, contestó que él lo conocía. En cambio, si Nepote le preguntara a su madre por el suyo, a ella se le dificultaría responder. Acabó así la discusión con grandes risas en el Senado, pero la acabó en toda su extensión. El problema dejó de ser autoritarismo de Cicerón o los disturbios para convertirse en el de quien tenía más problemas con su paternidad. ¡Tú eres el bueno, Carl! ¡Tú sí que puedes volar! ¡Ay! Estoy harto de que den por sentado que soy bueno en el básquetbol solo porque soy negro. Llegó Carlos, el negro que sabe jugar básquetbol, el negro que sabe jugar básquetbol. Ad hominem circunstancial. Se establece una relación entre la persona y sus circunstancias. En la primera imagen podemos ver que Juan dice que son inmorales las corridas de toros porque en ellas lastiman a estos animales para la diversión de los humanos, pero si eso fuera cierto, yo me pregunto, ¿por qué él come carne? ¿Acaso no también se está maltratando a los animales? ¿Qué digo maltratando? Se les está matando para que él pueda alimentarse. En el segundo ejemplo vemos los debates sobre ideas por su parte y también suelen terminar en cargos personales. Durante décadas hemos visto cómo la derecha en estos países descalifican a los críticos del gobierno diciendo que tienen vínculos con la guerrilla, con Venezuela, con el terrorismo internacional y todo esto junto. El procurador por su lado hace todo lo anterior y además acusa a quienes proponen la legalización de la marihuana de estar comprados por las farmacéuticas internacionales. En la izquierda hay muchos que caen con las mismas tentaciones. Cuando alguien critica al pueblo democrático, al alcalde Petro o incluso al presidente Rafael Correa, no falta quien diga que tales críticas provienen de personas compradas por el imperialismo y sus multinacionales. Después de ver el debate entre el senador Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe, me encontré con la siguiente frase de Julien Romain: los espíritus de élite discuten sobre ideas, los espíritus ordinarios discuten sobre acontecimientos y los espíritus mediocres discuten sobre personas. Falacia de accidente. En lógica, el accidente o falacia dicto simpliciter es una falacia que se comete al aplicar de manera impropia una generalización a casos individuales. El primer ejemplo: las aves normalmente pueden volar. Tengo
tengo un pingüino y es un ave. Por lo tanto, ¿por qué mi pingüino no puede volar? El segundo ejemplo es: matar animales es malo. Mi perro está enfermo y sufre mucho su agonía. Aún así no debo matarlo porque matar animales es malo y eso me convertirá en una mala persona. Accidente inverso. La falacia de accidente inverso es cuando aplicamos un principio que se es verdadero en caso particular como si lo fuera para el caso general. Lo hacemos a la inversa del accidente, sea por falta de cuidado o con intención. El primer ejemplo: ya que permitimos que los pacientes desasociados usen heroína, deberíamos permitir usarla a todo el mundo, ya que le permitió a Jill tras ser atropellado por un camión que presentara tarde su tarea. Deberían permitir a toda la clase que entregue su tarea tarde. En el segundo ejemplo, Carlos Salomón Heller, diputado nacional electo por Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 2009, en una entrevista televisiva apeló a un caso particular. Se debatía una ley provincial por el revalúo de los campos y Heller contó una anécdota relacionada con la capacidad impositiva en los campesinos. En su rol de presidente de un banco, debió examinar una carpeta de antecedentes y garantías que presentó un agricultor de la provincia de Buenos Aires para solicitar un crédito. Advirtió con sorpresa que la floreciente empresa agropecuaria mostraba ganancias y buenos resultados, explicando en forma solapada e implícita que, para muestra de un botón. Falacia de composición. Esta falacia se basa en inferir que todas las partes de un todo tienen una propiedad debido a que el conjunto también tiene esa propiedad. Este patrón de este argumento es el reverso de la falacia de división. No siempre es una falacia, pero debemos ser cautelosos al hacer inferencia de este tipo. En el primer ejemplo, es decir que todos los ingredientes sean deliciosos no significa que necesariamente la salsa sea también. Xavier Martins dice: es cierto que si bajamos los precios en un producto, gano mercado, pero si todos los productores lo hacen, dejo de ser el más barato, ya que no tengo clientes ni una cuota de mercado, y gano menos porque vendo lo mismo a un precio menor. La falacia de división consiste en hacer creer que lo que es verdadero para el conjunto lo es para cualquiera de sus partes. Ejemplo: el equipo de fútbol X ha ganado más campeonatos que ningún otro en los últimos años, por lo tanto el jugador Y es una estrella del fútbol. No tiene que ser cierto, porque el conjunto, el equipo de fútbol, se ve muy bueno. Esto no implica que las partes que lo conforman, sus jugadores, sean todos unos magníficos